¿Estados Unidos le teme realmente a Corea del Norte? Bienvenidos a una nueva sesión de Economersity. En este video te voy a explicar por qué Estados Unidos puede temer de Corea del Norte debido a las últimas amenazas. Antes de comenzar, suscríbete y dale al botón de me gusta para que nuestros videos puedan llegar a más personas. Quédate hasta el final y descubrirás todo sobre Corea del Norte, la crisis fronteriza de misiles y mundial. Ahora sí, continuamos con el video. Corea del Norte alerta a Corea del Sur y Estados Unidos en su último movimiento. El pasado 26 de diciembre, un grupo de aviones no tripulados norcoreanos ingresaron al espacio aéreo surcoreano y uno de ellos sobrevoló la capital Seúl. Como resultado, las autoridades de Corea del Sur activaron aviones de combate y helicópteros para confrontar la amenaza. Con estos recientes eventos, no solo Corea del Sur se ve preocupada, sino también Estados Unidos. Lo que lleva a preguntarse, ¿por qué Corea del Norte se niega a deshacerse de sus armas nucleares y por qué Estados Unidos no acepta su estatus nuclear como los otros 5 países reconocidos oficialmente como nucleares? Corea del Norte está aumentando deliberadamente las tensiones con sus vecinos. Los analistas creen que se está preparando para algo más grande, como una prueba nuclear o una prueba completa de misiles balísticos de largo alcance en el Pacífico o ambas cosas. Todo este ruido tiene un objetivo político. Es un patrón que Pyongyang utilizó en 2010 y de nuevo en 2017. Primero, aumentar las tensiones hasta un nivel aterrador y luego pedir el compromiso y las concesiones de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Es casi seguro que Pyongyang está haciendo lo mismo ahora. Pero Kim Jong-un tiene un segundo objetivo. Corea del Norte aún está lejos de perfeccionar su tecnología de misiles. Después de lanzar el misil al espacio, la ojiva se separa y vuelve a la Tierra en un vehículo de reentrada. Este debe ser capaz de soportar el enorme calor y la presión que se genera al sumergirse en la atmósfera. En pruebas anteriores parece que los vehículos de entrada de Corea del Norte han fallado. Por tanto, Pyongyang necesita seguir haciendo pruebas para perfeccionar su tecnología. La prueba de este jueves parece haber volado en lo que se denomina una trayectoria elevada, volando a gran altura en el espacio, unos 2000 kilómetros, y luego volviendo a descender abruptamente. Es posible que esto se haya hecho para probar un misil de largo alcance, sin sobrevolar Japón. Si la prueba de hoy ha sido un nuevo fracaso, solo demuestra lo mucho que le queda por hacer a Pyongyang. Pero el objetivo final no es solo amenazar a Corea del Sur y Japón. Corea del Norte ya puede hacer eso. Se trata de amenazar a Estados Unidos con un misil balístico intercontinental, ICBM, con capacidad nuclear. La prueba de hoy seguramente habrá conmocionado a quienes escucharon el sonido de las sirenas. La gente mira una pantalla de televisión que muestra un noticiero con imágenes de archivo de una prueba de misiles de Corea del Norte en una estación de tren en Seúl el 3 de noviembre del 2022. Pero si la intención de Corea del Norte es acobardar a Japón, está teniendo el efecto contrario. Las pruebas de misiles de Pyongyang junto con las recientes amenazas de China a Taiwán están teniendo un profundo impacto en la política japonesa. Durante décadas, la derecha japonesa ha pedido que se elimine la constitución pacifista de la posguerra y que el país se rearme. Hasta ahora, la mayoría de los japoneses de a pie han dicho que no. Pero eso está cambiando y ahora los altos cargos de la seguridad tienen toda la justificación que necesitan para seguir adelante. El mes que viene el gobierno propondrá duplicar el presupuesto de defensa durante la próxima década y la adquisición de armas de ataque de largo alcance. Los informes sugieren que Japón está negociando la compra de cientos de misiles de crucero Tomahawk a Estados Unidos. Esto significaría que, por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, Japón tendría la capacidad de atacar objetivos en el interior de China y Corea del Norte. Porque reconocer oficialmente a Corea del Norte como un país con armas nucleares también podría precipitar el desarrollo de armas nucleares en Corea del Sur, Japón y otros países, lo que haría que la geopolítica mundial fuera muy tensa y delicada. 9 países tienen armas nucleares, pero solo 5 están oficialmente reconocidos: Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. El resto son Pakistán, India, Israel y Corea del Norte, pero estos 4 últimos no tienen un estatus reconocido internacionalmente. Por lo tanto, reconocer el estatus de Corea del Norte enviaría una señal a otros países en problemas como Irán, de que, a pesar de la oposición internacional, si perseveran y continúan con sus programas nucleares, finalmente tendrán éxito y recibirán la aceptación de Estados Unidos.
Entonces, aceptar el estatus nuclear de Corea del Norte no solo haría del mundo entero un lugar más inseguro, sino que Estados Unidos dañaría su reputación como garantía de seguridad para países como Corea del Sur y Japón. De hecho, Japón se siente tan inseguro que quiere volver a ser una potencia militar, y en Corea del Sur existe un creciente apoyo entre los ciudadanos para que su país adquiera armas nucleares. Según una encuesta reciente, el 70% de los encuestados estaría a favor de que Corea del Sur desarrolle su propio programa de armas nucleares. Por tanto, el panorama es muy complicado, porque la diplomacia no ha funcionado. El objetivo de la desnuclearización ha fracasado y tampoco es factible reconocer el estatus nuclear de Corea del Norte. Otra opción sería esperar a que caiga el régimen de Corea del Norte, pero esa alternativa todavía parece remota. 5 drones de Corea del Norte sobrevolaron este lunes Corea del Sur tras atravesar la frontera, algo que no ocurría desde hace 5 años y que eleva aún más la tensión entre los dos países. Al detectar la incursión, el ejército surcoreano desplegó aviones a reacción y helicópteros de ataque que realizaron 100 rondas de disparos, sin lograr derribar uno solo de los drones. Los vehículos aéreos no tripulados violaron el espacio aéreo de Corea del Sur en zonas fronterizas alrededor de la provincia de Gyeonggi, que rodea su capital, indicaron fuentes del ejército surcoreano. Uno de los drones llegó a sobrevolar el extremo norte de Seúl, antes de cruzar la frontera de vuelta. Tras la incursión norcoreana y la reacción de las autoridades del sur, se perdió el rastro de todos los drones, que presumiblemente regresaron a Corea del Norte. La franja que divide a las dos Coreas en el paralelo 38 es una de las fronteras más fortificadas del mundo y foco de tensión durante las últimas 7 décadas. Este último suceso llega en pleno aumento de las tensiones militares en la península de Corea, donde Pyongyang ha batido este año su propio récord de prueba de misiles. Los drones se detectaron cruzando la frontera alrededor de las 10:30 hora local. Corea del Sur llegó a suspender por 1 hora el despegue y aterrizaje de aviones en los 2 aeropuertos internacionales que dan servicio a la capital, Incheon y Gimpo, durante aproximadamente 1 hora. Uno de los aviones de combate de Corea del Sur involucrados en la operación de respuesta, un jet ligero K-1, aunque sus 2 pilotos salieron ilesos. Este avión cayó al suelo en el condado de Hwangseong, al este de Seúl, poco después de despegar de una base aérea en la cercana ciudad de Wonju, según la Fuerza Aérea Surcoreana citada por la agencia estatal Yonhap. Para Corea del Sur, esta incursión es un claro acto de provocación del régimen de Kim Jong-un. Nuestras Fuerzas Armadas continuarán respondiendo de manera completa y resuelta a las provocaciones de Corea del Norte, indicó una autoridad militar. El ejército surcoreano también aseguró haber enviado aviones de vigilancia al país vecino para fotografiar sus instalaciones militares como réplica a la incursión. El ejército surcoreano también cuenta con numerosos drones, principalmente de vigilancia. Corea del Sur considera los aviones no tripulados de Pyongyang una amenaza a su seguridad, ya que podrían usarse tanto para espiar como para llevar a cabo un ataque. A principios de este mes, Corea del Norte afirmó haber realizado importantes pruebas para el desarrollo de su primer satélite espía, que podría usarse para monitorear el terreno de Corea del Sur. Expertos creen que Corea del Norte está trabajando para mejorar y perfeccionar su armamento, al tiempo que presiona a Estados Unidos para que rebaje en futuras negociaciones las sanciones que le imponen como castigo por sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance. En conclusión, a menos que haya un cambio en la estrategia de Estados Unidos hacia Corea del Norte o un avance diplomático inesperado, el país no se va a derrumbar ni va a renunciar a sus ambiciones nucleares y al mismo tiempo se está acercando y más cerca de ser una amenaza creíble para los Estados Unidos. Eso fue todo por el momento, espero que te haya sido útil este video. Alguna opinión o duda hágalo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.